conectar por Teams. Ahorita le avisamos que es por acá por Zoom. Ujú. Vamos. Bueno, vamos iniciando. Son ya las 9. Eh, bueno, antes que nada, agradecerles a todas, a todos por el espacio para poder participar en esta reunión. Quiero comentarles que esta serie de videoconferencias que estamos teniendo, organizadas por la red hemisférica de agua del ICA, busca precisamente el cambiar experiencias de los distintos países, buscando fortalecer capacidades eh, con todos los participantes. Entonces, lo que quiero iniciar agradeciéndoles a cada uno de ustedes su tiempo para participar y enriquecer esta sesión a nombre de don Fernando Schwank, de don Brian Taylor, de la Dirección de Proyectos de ICA, un servidor, José Luis Ayala, coordinador de la red y coordinador técnico del ICA en México. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias. Miren, en esta ocasión, eh, comentarles que la conferencia, tercera conferencia de este ciclo de reuniones que estamos teniendo, es sobre las experiencias de Chile respecto a riego intrapredial y producción integral, con enfoque en la diversidad silvo-agropecuaria. Esta conferencia la imparte nuestro amigo, el maestro Roberto Castro. Les comento que él es ingeniero forestal y cuenta con un máster en ingeniería y gestión ambiental. Tiene más de 40 años de experiencia, uy, ya 4 décadas, mi estimado Roberto, se dice fácil. Experiencia en manejo de recursos naturales, planificación territorial, cambio climático. Él ha liderado y participado en numerosos proyectos, tanto en Chile como en el extranjero, sobre estos temas. Y bueno, utilizando tecnologías como SIG y teledetección, de tal manera que su trabajo ha sido clave para la evaluación ambiental y el desarrollo sustentable en diversos ecosistemas, particularmente en Chile. Eh, También quiero comentarles que esta conferencia que impartirá el maestro Roberto Castro nos va a compartir resultados de proyectos sobre el manejo integrado de cuencas hidrográficas y la planificación de recursos hídricos con énfasis en los sistemas de riego y su contribución a la transformación de los sistemas agroalimentarios de la región. Un par de anuncios antes de ceder la palabra a Roberto. Comentarles que la sesión la estamos grabando para que quede disponible, la compartiremos la liga a través de correo electrónico, por lo que agradecemos hayan hecho el registro para poder hacer llegar la misma. Segundo, a través del chat pueden hacer preguntas para Roberto, o incluso alzar la mano para alguna intervención que deseen hacer y cederles micrófono, cámara abierta. Les agradecemos para ello. Lo cual, esta dinámica, lo que estamos planteando es que permitamos que Roberto nos haga su exposición y al terminar tengamos esta sesión de intercambio, de este diálogo, preguntas con Roberto sobre lo que él nos va a exponer. Eh, entonces, dicho esto, pues les agradezco nuevamente a todos su asistencia y le cedo la palabra a Roberto. Roberto, tú me indicas para iniciar con la proyección de la presentación. Perfecto. ¿Y yo subo la presentación, José, o la suben ustedes? Como gustes, como mejor prefieras. Ya, perfecto, la voy a subir y comienzo. La vemos, pero no en modo presentación, ¿eh? Ahora, bueno, ahora sí. Ya, adelante.
Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Y con esta presentación que me hizo José, tan amable y generosa, espero no defraudar, digamos, pero la idea básica es transmitir algunas experiencias, algunos conceptos generales de la situación en que estamos hoy día respecto a los desafíos globales que tenemos y cómo esto lo aterrizamos en lo local. Así que lo que hemos llamado un conversatorio, espero que al final, la verdad, podamos compartir ideas sobre este tema. Eh, la idea es compartir qué hemos hecho en, en este contexto en términos locales. Entonces, esto se llama sencillamente riego intrapedial y producción diversa, digamos, en silvagropecuaria en el contexto de una localidad concreta en Chile. Ahí vamos a aterrizar. ¿Cuáles van a ser los contenidos en general? Eh, un segundo. Vamos a plantear algo sobre desafíos globales, algunas ideas generales, respuestas que se han dado tanto también a nivel global y focalizando lo que nos condiciona en Chile en la parte nacional, en términos de lo que es el cambio climático y la biodiversidad, cómo se ha enfrentado y especialmente el tema de agua. Y luego vamos a entrar entonces al tema más concreto de lo local en la diversidad agropecuaria. Vamos a ver un poco de conceptos de ordenamiento predial, sistemas de riego, cosechas de agua, bioinsumos, cultivo al aire libre, agroforestería, para terminar en dos o tres conclusiones nada más para incentivar el conversatorio. Eso es en general. Partamos. Los desafíos globales que hoy día se enfrenta la agricultura, yo diría que son tres o cuatro. En primer lugar, no sé, todos ustedes pueden ver ahí como en este cuadro, eh, la población va aumentando cada vez más y prontamente estaremos en los 8.000 millones de personas en el planeta. Esto sin duda es un desafío para la agricultura porque tenemos que responder a la alimentación de esa población. Y no solamente hoy día en términos de cantidad, sino también en términos de calidad y inocuidad. Primer desafío. La población aumenta entonces, ¿no? Eso implica otros temas como seguridad alimentaria. Pero por otro lado, tenemos también un desafío de que tenemos que hacer más de lo que hacemos hoy día, a pesar de que en realidad nosotros en la agricultura se produce mucho más, pero hay un 30% de lo que necesita la humanidad que se desperdicia. Entonces también es un gran tema. Por otro lado, el suelo agrícola está disminuyendo de una manera bastante rápida y por lo tanto tenemos menos suelo disponible para la agricultura. Ese es un hecho. Luego está el tema del cambio climático, ¿no? Y el cambio climático es que nos está condicionando prácticamente toda la agricultura y ahí surgen muchos desafíos. Los impactos del cambio climático están en términos de escasez hídricas, la sequía recurrente que todos sabemos en todos los países de América Latina y el Caribe, las inundaciones frecuentes, los incendios forestales que esto trae añadido. Eso como por citar algunos, ¿no? Luego está el tema de que tenemos que reconocer de que el campo ha cambiado. Existe una nueva ruralidad que hay que fortalecer y que hay que entender para efectos de poder ser eficiente. Y ahí nos encontramos con distintos problemas y desafíos, entre ellos mano de obra, pero también la necesidad de tener una ruralidad más digital, porque la gente del campo, ¿no es cierto?, necesita conectividad para efectos de ser más eficiente en el manejo de sus recursos, ya sea los grandes propietarios o medianos o pequeños. Eh, Entrar un poquito en las causas de lo que es la pérdida y degradación de nuestros suelos agrícolas, creo que ligeramente dos o tres a modo de recuerdo. Sin duda, la pérdida de suelo y la degradación, una de las expresiones más claras, ¿no es cierto?, está en la desertificación. Que a diferencia de la desertización, que son los avances naturales de cambio global que tiene la naturaleza, la desertificación
tiene un origen humano. Y las causas entonces están obviamente en lo que hemos hecho en la agricultura y cómo hemos manejado el suelo. Están las malas prácticas agrícolas, están los cultivos de repente que son agresivos, las formas y prácticas de hacer en términos culturales, arados profundos, labranzas pesadas, por lo tanto los agregados y la estructura del suelo y la fertilización se va perdiendo. Están los problemas de erosión, probablemente tal, especialmente de la erosión hídrica, pero también eólica, obviamente. Está el tema, gran tema de la expansión urbana, que normalmente está cubriendo todos los suelos periféricos donde existen las mayores superficies dedicadas a eh, agricultura como las hortalizas, entre otras, ¿no? Y el gran tema que surge en los últimos tiempos, producto de lo anterior, que es la parcelación del suelo agropecuario. Y llega un punto en que están tan degradados los suelos, en que la alternativa para los propietarios son realmente subdividir su suelo y entregarlo a las inmobiliarias para parcelas de agrado, que es lo que está ocurriendo en gran parte del territorio nacional chileno y también en otros países, ¿no? Eh, Esto implica necesariamente un cambio de uso del suelo, de uso agrícola a habitacional normalmente. Por lo tanto, se pierde continuidad de trabajo, etc. Y hay actividades industriales y mineras que liberan o vierten contaminantes tóxicos, y aquí tenemos la gran problema de la contaminación, tanto directa como la contaminación indirecta de los suelos agrícolas. ¿Cuál es el nuevo enfoque que yo creo que tenemos que tener? Obviamente es una gestión sostenible que hay que impulsar en función de agroecosistemas que son biodiversos, o por lo menos tenemos que ir a tener agroecosistemas más diversos que lo que hoy día tenemos. Es decir, el monocultivo es un tema que hay que, de alguna manera, tener sobre la mesa para mejorar y tener mayor diversidad y con ello, digamos, ser más sustentable. Con ello y aparejado a ese tema, no hay duda que está el gran cambio que hay que hacer de la química a los bioinsumos. Y ese es un tema también que en este nuevo enfoque deberíamos asumir. Y con ello conceptos también como la agroforestería, que se integra a la producción agrícola, son importantes de integrar. De tal manera que lo que al final tenemos que hacer es precisamente mitigar y recuperar los suelos agropecuarios antes que este proceso sea reversible. ¿Cómo se ha respondido en general, ¿no?, a estos desafíos? Bueno, a través de las Naciones Unidas, todos sabemos, ya tenemos una respuesta concreta y un desafío concreto de 169 países que firmaron los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. 193 países, 169 metas, perdón, con 17 objetivos que se plantearon, de los cuales a lo menos 7 de ellos están relacionados prácticamente con lo que hacemos en la agricultura. El primero de ellos es hambre cero, ¿no? Busca erradicar el hambre y lograr seguridad alimentaria, que es donde la agricultura tiene que responder directamente. Luego está el Objetivo de Desarrollo 12, que es la producción y consumo sostenible. Y aquí vienen toda la promoción de las nuevas prácticas agrícolas que ambientalmente esto tiene que ser sostenido, ¿no? Es decir, tenemos que producir, pero con condicionantes ambientales, de tal manera de hacer sustentable esa producción en el tiempo. Estamos relacionados también con el Objetivo de Desarrollo 1, fin de la pobreza, con el 3, salud y bienestar, con el 6, agua limpia y saneamiento, y el 13, con la acción por el clima ambiental, y con el 15, con la vida de los ecosistemas terrestres. Esto, sin duda, también ha condicionado el actuar de lo local para cómo, a partir de estos objetivos, impactamos en lo global. Ese es entonces la idea central. ¿Y esto cómo se va bajando en las distintas partes? Recientemente la Unión Europea se replanteó el tema del sector de la agricultura, previniendo que ahora, en este verano que viene, van a tener un peligro de las cosechas en general en todos los países europeos.
y colocaron entonces el tema de cambio climático en la agenda agrícola. Y recientemente, el 4 de mayo en concreto, salió una directriz de la Unión Europea, de Bruselas, ¿no es cierto?, que determina cuatro pilares de desarrollo. Uno, que los jóvenes vuelvan al campo con acceso, facilitando el acceso a la tierra y dando incentivos fiscales. Luego, la defensa de la producción interna con controles más severos sobre importación y valores e indicaciones geográficas protegidas. Esto obviamente en el contexto de lo que estamos viviendo de los aranceles en términos globales, obviamente que es importante porque aquí se vuelve en una política de la Unión Europea a, ¿no es cierto?, un poco a proteger a todos los países en función de sus propias, para tener seguridad de sus propias producciones. Luego está un premio a la ecología, ¿no? Entonces hay incentivos para adoptar prácticas sostenibles. Y un último eje que es revitalizar las áreas rurales. Esto es la política reciente sobre agricultura que la Unión Europea va a empezar a desarrollar con urgencia y para poner énfasis en estos cuatro ejes de tal manera responder a los desafíos globales. Y el ICA, sin duda, esta iniciativa en la que estamos insertas, ¿no es cierto?, y que comprende la red de agua en el contexto de la Iniciativa Hemisférica de Agua y Agricultura, es una respuesta a estos desafíos globales. Nuestro objetivo, sin duda, es la gestión integrada y eficiente, mejorar esa gestión y ser eficiente en el agua que ocupamos para la agricultura. Entonces, sin duda, digamos que este programa, esta iniciativa hemisférica, está respondiendo a estos desafíos globales y aportando a ellos. ¿Qué pasa en el contexto nacional nuestro en Chile? En primer lugar, nosotros somos el país, está dentro de 10 países más vulnerables en términos de los impactos del cambio climático a nivel mundial. Por las características geográficas y por las características, obviamente, que tenemos de un país con mucha diversidad de climas, pero al mismo tiempo tenemos mucha producción que está centrado en las zonas centrales nuestras, donde tenemos la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, que de alguna manera dan la impronta geomorfológica al país, dejando un área agrícola intermedia y dejando hacia el norte valles transversales, donde en aquellos valles todos están dedicados a la agricultura de una u otra forma. Este tema de los desafíos globales y especialmente el cambio climático, expresado en lo que es el calentamiento de la Tierra en términos de aumento de temperaturas, ¿no es cierto? Eventos extremos, etcétera, incendios, todo lo que sabemos, nos llevó hace 2 años a tener 107 comunas nuestras de las 300 comunas aproximadamente que tenemos en Chile, bajo decretos, leyes de escasez hídrica. Eso cubrió una superficie de 21,5% y en total hay alrededor de 6 millones de personas afectadas, lo que representa el 33,6% de nuestra población nacional. Este es un impacto directo que estamos viviendo y que este veranito de San Juan, digamos, este lapso entre estos 2 últimos años, sin duda ha sido un quiebre en esta variación, pero que yo creo que no va a romper la tendencia, ¿no? Entonces, el Chile se ha ido adaptando y enfrentando estos desafíos y para ello ha establecido a través del Poder Legislativo leyes que permitan y facilitar la respuesta a estos desafíos globales. Una primera ley que afecta sin duda, ¿no es cierto?, todo el sector agrícola en Chile es la ley de marco de cambio climático, el marco de cambio climático. Eso fue publicado en el año 2022 y sencillamente nos obligó al sector agropecuario, silvagropecuario, a tener planes sectoriales de mitigación y planes sectoriales de adaptación, lo que se tradujo en un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del sector silvagropecuario en Chile y que de alguna manera marca las directrices con las cuales tenemos que trabajar en lo local ya en la parte concreta. Luego tenemos la ley que crea
La área protegida, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es una ley que crea un servicio nuevo que apunta hacia velar por la biodiversidad en todo el territorio, tanto a nivel de las especies como a nivel de los ecosistemas. Y no hace distinción, y este es un tema en discusión, no hace distinción de las zonas agrícolas que constituyen no ecosistemas naturales, sino agroecosistemas. Y los agroecosistemas se caracterizan por ser sistemas que están ya alterados con un propósito productivo. Entonces, este concepto no está incorporado a la ley, pero sin embargo puede condicionar el quehacer agrícola. Pero tenemos que adaptarnos a ello y de todas maneras trabajar con los sujetos y con las directrices que esta ley indica y que está creándose y que en el próximo año ya va a estar plenamente vigente una vez que todos los reglamentos estén operativos. Por otro lado, también el país se obligó a teníamos un código de agua de hace muchos años que no se había actualizado, ya más de 40 años, y se creó una nueva ley que se actualizó el código de agua, la ley 21.435 del año 23. ¿Qué indica este nuevo código de agua? Que es fundamental para la parte agrícola. Uno, reconoce el agua como un derecho humano al agua, a tener el agua y al saneamiento. Ese es un punto uno, o sea, lo eleva como un derecho humano. Luego, reconocen el agua una función ecosistémica, por lo tanto, eso ahí en términos se traduce, ¿no es cierto?, en ver todo lo que es los niveles mínimos de función ecosistémica en los caudales y en la mantención del agua mínima para que esas funciones ecosistémicas sigan funcionando. Luego está el tema de como eje de la producción sostenible y eficiencia hídrica. Es decir, tenemos que tener una agricultura dado que, como dato, ¿no es cierto?, que tenemos que manejar siempre, y casi todos los países nuestros, el 70, 73, hasta el 80% del agua es ocupada por la agricultura. De tal manera que es un dato duro que nos obliga a ser eficientes en el uso del agua. Y esto es abordado por el Código de Agua. Y obviamente aborda finalmente el tema de la gobernanza, de la gestión. ¿Y qué dice ahí? Por ley va a constituirse los consejos de cuenca. Entonces, un tema que desde hace muchos años veníamos trabajando, que era precisamente el trabajo a nivel de cuenca y consolidar realmente los datos y entender los flujos de las cuencas para saber realmente de qué disponemos. Hoy día con este código de agua queda bastante acentuado en términos de lo que va a ser la gobernanza. Y eso va a ser por ley. Y se ha empezado con 16 cuencas pilotos grandes, de las mayores que tenemos de primer orden a nivel nacional. Y eso obliga al cuerpo, en este caso al servicio del Estado, que es la Dirección General de Agua, a implementar un programa estratégico de gestión de recursos hídricos, a crear fondos de investigación, a hacer formación y fortalecimiento de la organización de usuarios y la modernización de todo el sistema hidrométrico. Y en términos de los planes estratégicos, ¿no es cierto?, entra fundamentalmente a que tenemos que modelar hidrológica e hidrológicamente las cuencas y conocerlas cada una en detalle. Y luego tener de ellas como dato de gestión el balance hídrico para considerar los derechos y ver los derechos constituidos de cada uno de los usuarios dentro de esas cuencas, dependiendo de estos balances hídricos, y de tal manera de regular los usos que se pueden dar dentro de las cuencas. Por lo tanto, esto implica también tener un plan de recuperación de acuíferos, innovar en nuevas fuentes de agua y hacer una programación quinquenal, por lo menos para a la ampliación, instalación y modernización o reparación de las redes de estaciones para tener información permanente en el tiempo. Se releva entonces un tema que ya se venía trabajando en el país desde hace bastante tiempo, por lo menos de los años 70, que es el tema de gestión sustentable integrado de cuencas hidrográficas y de sus recursos hídricos. Y aquí entonces
los conceptos de desarrollo económico, de equidad, sustentabilidad ambiental, tienen que ir de alguna manera equilibrándose para buscar y hacer realmente un desarrollo sostenible en términos globales, generales. Este tema, que no es un tema solo de Chile, sin duda, los ministros de Economía eh, visualizaron, obviamente, con una visión más bien de inversión de grandes recursos y mandataron al BID hace ya varios años para que hiciera un instrumento de gestión pública para gestionar cuencas. Y ese instrumento de gestión pública se llama Hidrobit, Guadagalop. Y lo que determina, o lo que determinó y está vigente, y uno puede acceder a eso, indudablemente son modelar las 230.000 cuencas y causas fluviales de toda América Latina y el Caribe. Y en Chile, ustedes pueden ver aquí un ejemplo, están modeladas las 23.423 cuencas que Chile tiene, y en este caso concreto, por ejemplo, si vamos a una gran cuenca de primer orden, como la cuenca que tenemos en Valparaíso, que es la cuenca del río Concagua, tiene 77 subcuencas que están modeladas bajo este sistema de gestión digital de esta plataforma, ¿no? Entonces, esto además nos permite simular embalses, ver los flujos de agua, de sedimento en el agua y ver también el tema de agua subterránea. Se formó una comunidad de América Latina y el Caribe, del BID. Nos reunimos en Buenos Aires hace un par de años y hemos seguido sosteniendo reuniones periódicas vía Zoom, etcétera, con los distintos países que están trabajando con esta herramienta de gestión. Entonces, todo esto es porque tenemos información, pero necesitamos más, sin duda. ¿Para qué? Para realmente poder en lo local, en lo concreto, ¿no es cierto?, aplicar y responder a estos desafíos globales y llevarlos al terreno. Y del terreno, de la localidad, impactar en lo global. Y ahí entonces surge esta experiencia que les voy a relatar ahora, que es este tema de diversidad silvoagropecuaria, riego y producción integral predial, donde como ICA estamos absolutamente comprometidos en una unidad demostrativa que permita, con estos conceptos, que, con este marco que hemos diseñado, que de alguna manera expresado, permita dar respuesta de una manera diferente. Vamos a ver un pequeño video respecto a este proyecto. Roberto, ¿tiene sonido? Porque no lo escuchamos. Ahí se escucha mejor. No, Y está saliendo en todo caso abajo. ok. Pero sí se escucha ya. Ah.
Roberto, sí, seguimos sin escucharlo, si bien está, la Perdón, transcripción. no te escucho. Roberto, seguimos sin escuchar el video, que es porque no le diste compartir compartir audio cuando presenta la presentación, valga la expresión. Tienes que darle compartir audio. Bueno, no sé si el video se vio eh, y se escuchó bien, pero el video en el fondo lo que trata es de dar una introducción a lo que vamos a ver a continuación. Roberto, nada más, Tenemos, perdón, sí, Roberto, nada más consultarte. Si el video está en YouTube, igual nos compartes la liga y la ponemos también después. perfecto, sí, el video está en YouTube, digamos, no hay Sí, problema. Le gracias. comparto el link. Adelante, Ok, gracias. gracias a ti, José. Entonces, el desafío que tenemos y que teníamos hace 2 años cuando nos planteamos este proyecto, la verdad era ver cómo en este territorio, que es el secano costero nuestro, que tiene unas ciertas restricciones ambientales, sin duda, ¿no? Que lo caracteriza, entre ellos una precipitación escasa, eh, terrenos degradados, suelos que son realmente falta de nutrientes, por un lado, pero también las capacidades de uso de esos suelos, normalmente y antiguamente eran de cereales, eh, y cereales que fueron implantados en lomajes, como los que se están viendo, y en esos lomajes existía bosque antiguamente, que fue sustituido por agricultura de secano. Y en las zonas de valle, sin duda, tenemos capacidades de uso de suelo de mejor calidad, como capacidades 2 y 3 de secano. Y todos estos territorios, dado el impulso que el Estado está haciendo, por lo menos estas 1.500 hectáreas van a ser convertidas a riego. Entonces el desafío es un desafío también cultural, pasar cómo se va adaptando el campesino, el productor, a tener agua para producir. Entonces, eso implica varios desafíos, pero partiendo de lo que existe. Entonces, lo que hicimos fue establecer en el contexto de un ordenamiento predial, tomar una pequeño predio, en este caso de 17,8 hectáreas, y nos preguntamos entonces cuál es el paisaje que prevalece allí, cuáles son las características que definen el sistema productivo en términos del ser, es decir, lo que no se puede cambiar, de lo que es el clima propiamente tal, ¿no es cierto? Y las condiciones de suelo que existen. Eso es lo que constituye todo el paisaje, en definitiva. Donde está inserto ese predio, que es donde queremos actuar y queremos tener usos para dar respuesta a una producción sustentable. Teníamos que ver entonces cómo ordenamos lo que queríamos hacer en términos de uso, de tal manera que los flujos energéticos y los flujos que existen entre cada una de las unidades que íbamos a colocar sean lo más eficientes. Partiendo con los flujos, obviamente, que hay de agua, ¿no? Al interior, la necesidad de agua de cada uno de esos usos que íbamos a determinar. Entonces, por un lado tenemos el paisaje y la necesidad de ordenar este paisaje de acuerdo a los usos que vamos a implementar y de esa manera poder tener una unidad que permitiera, a partir de lo que existe, ser lo más eficiente en términos productivos en el tiempo para dar respuesta a esta propiedad o a los productores que son de mediano a pequeño.
Con esa idea entonces tomamos el paisaje y ese paisaje que está determinado por las variables que ya le acabo de indicar. Existen zonas donde está el suelo absolutamente degradado y por otro lado quedan vegetación arbórea que constituye bosque en las zonas riparias, digamos, al interior, alrededor de las quebradas. Lo que ven ustedes aquí en rojo, es bosque nativo, que sin duda constituye bosque de preservación de ribera, y eso es un tema que hay que conservar, pero también integrarlo a la economía del propio predio, del productor, del propietario. Es el desafío. Por otro lado, en términos de paisaje, existen los sectores que están más amarillos aquí, que son los sectores del omaje, ¿no es cierto?, que los propietarios dedican a una producción pecuaria de subsistencia, ovejas específicamente, y cabras. Y en los sectores más bajos, que eran un área más pequeña, que son estos sectores de acá, constituyen suelos de capacidad de uso 2, que son ya de uso agrícola un poco más intensivo. Y lo demás que constituye los ámbitos que están constituidos, obviamente es la parte social de la cooperativa, donde están las casas, las construcciones y zonas, entre comillas, casi industriales, temporales en todo caso. Entonces, establecimos 12 usos sobre 5 ámbitos que entregaba y definía el paisaje. Si uno aplica el índice de Shannon, en términos de diversidad productiva de predial, tenemos que nos trae un coeficiente de 2,4, siendo 1 obviamente el mínimo. Por lo tanto, estamos frente a un desafío en que la diversidad se va a expresar en términos de los usos que planificamos para todo el predio. Entonces integramos a la unidad de bosque como una unidad de, eh, de educación y también de agroturismo. Y de esa manera, ¿no es cierto?, hay un plan de manejo que está en curso que le va a permitir tener senderos de interpretación e incorporarla a la economía también de las familias. Y los demás entonces son cultivos tanto frutales como de hortalizas y flores que están distribuidos de tal manera que tengan una sinergia también con las zonas de recuperación de suelo y de captación de agua, como son las zonas de laderas, en este caso estas que están acá, que fluyen directamente, sus cauces fluyen directamente a las zonas bajas. Entonces, en este sentido, implementamos primero el sistema de riego y almacenamiento de agua. Contaba el predio con un estanque de 20.000 litros que habilitamos y lo pusimos en función de las necesidades, de las demandas que íbamos a tener del predio en cuanto a usos, y agregamos una cisterna flexible de otros 20.000 litros para cubrir las demandas de riego. Entonces, en total, en términos potenciales, tenemos 40.000 litros que pueden ser almacenados para el establecimiento del sistema de riego para, de acuerdo a las demandas de cada cultivo que implementamos. Este es un detalle de las cisternas flexibles, que son bastante operativas y que realmente son una alternativa para la agricultura en términos de almacenamiento de agua intrapredial. El paso siguiente, una vez que teníamos el almacenamiento definido y ya operativo, fue hacer el diseño agronómico para los distintos usos. En este caso hay 2 ejemplos, uno para la unidad de limones y cítricos que implementamos y otro diseño para los nogales que también implementamos como una unidad de frutales al interior de este predio, de esta unidad demostrativa. Ambos diseños, obviamente, constituyen la información básica para ser eficiente en el riego y que cada uno de las demandas sean satisfechas. Luego del diseño agronómico, obviamente, hicimos el diseño hidráulico,
si determinamos los caudales por metro, el emisor, los largos de línea, etcétera, de acuerdo a al diseño agrícola, ¿no? Y eso se plasmó en un layout que se operacionalizó en nivel, todo lo que son ingeniería fueron subterráneas y con las salidas a cada uno de los núcleos, digamos, de la unidad. Y se determinó, obviamente, los volúmenes totales, en este caso anuales, que necesitamos para los invernaderos, para las hortalizas, para los cítricos, para la pradera, los nogales y los chaguales que ahora vamos a ver en detalle. Y ese es el dato global anual de demanda y con ese dato trabajamos, digamos, para poder tener de dónde sacar esa agua, porque esta es una zona, obviamente, que todavía no le llegaba el agua, le va a llegar, pero después lo que teníamos que hacer para ser eficiente es determinar el calendario de riego y determinamos los tiempos de riego, tanto a nivel de horas, tanto a nivel de minutos y la frecuencia de riego por día. Eso en función obviamente de los requerimientos de los cultivos, el K-C, la evapotranspiración, la evapotranspiración del cultivo, etc. Si todos esos datos son la información básica para determinar los calendarios de riego de forma eficiente. Y luego entonces determinamos, término operativo, un sistema que conectamos a los operadores que están en terreno con los colegas de riego, de tal manera que ellos tengan día a día la humedad tanto al final de las líneas de los cultivos como al inicio, y de esa manera entonces poder afinar estos calendarios de riego en forma mucho más exacta, y para eso el operador en terreno va con un instrumento que le permite determinar la conductividad y la humedad del suelo y las temperaturas, etcétera, en cada uno de esos puntos. Y así se lleva el conteo, ¿no es cierto?, vía telemática, se va teniendo todos los días el informe de la humedad y de los requerimientos de agua. Luego, cómo se riega, sin duda, digamos, tenemos riego por aspersión. En este caso concreto, lo que ven ustedes ahí es entre las líneas de cítrico, establecimos abono verde con praderas multiespecies. Y ahí está el sistema de riego para este caso más adecuado, que es el sistema de aspersión para la pradera artificial que va a ir entre las líneas que se introdujo entre cada una de las líneas. Y en este caso también tenemos riego por microaspersión, especialmente para los viveros, y riego por goteo para el caso de los frutales, tanto cítricos como nogales. Entonces, este es el sistema de riego. Estamos ocupando los tres sistemas de riego en un monitoreo diario de la humedad de tal manera de aprovechar al máximo el agua que tenemos. En este contexto, los objetivos que nosotros estamos haciendo y el objetivo de recuperar el suelo, darle más vida a un suelo que estaba degradado, hicimos una unidad de bioinsumos donde tenemos tres elementos que están operando y se están incorporando. Uno es el compost, a partir de los desechos y chipear todo lo que es podas que se hacen continuamente. Eh, una unidad de humus a partir de la hombricultura y la introducción de biofertilizantes, en concreto de supermagro, para biofertilizantes foliar que hemos aplicado a a todos los productos que estamos haciendo, ¿no? La idea es, sin duda, detrás pasar de un ecosistema enfermo que teníamos, con el cual recibimos la, el desafío, a un ecosistema sano. Y con eso producir de una manera mucho más sana, de tal manera que los productos que allí salgan tengan el valor nutritivo que hoy día se requiere y es demandado por cada vez más, ¿no? El supermagro es un biofertilizante líquido que se hace de forma anaeróbica, fundamentalmente a partir de desechos de estiércol de cualquier animal, especialmente de la vaca, donde se le agrega melaza, suero, leche, cenizas, agua, obviamente, y algunos minerales como zinc, magnesio, cobre, sodio, fierros, etc.
Y eso demora 40 días en el proceso y de esa forma tenemos 200, en un tambor de 200 litros, cubrimos periódicamente teniendo esa cantidad, digamos, disponible, poder dar respuesta para la biofertilización de todos los cultivos. Obviamente que cada cultivo tiene una dosis de porcentaje, digamos, del porcentaje en términos de dosis a aplicar, y lo mismo hemos hecho en algunas diluciones para aplicarlo directamente al suelo, que van entre el 10 al 20% el, del supermagro versus la cantidad de dilución en agua. Este es Supermagro que después estaba en un contexto de un proyecto de apoyo a los pequeños propietarios que se realizó en varias comunas de Chile, y aquí hay algunas de ellas donde se estuvo implementando para distintos tipos de cultivos, ya sean flores, praderas, hortalizas, etc. Y aquí hay algunos ejemplos que se hicieron en este caso para frutillas, eh, para flores, en el caso concreto el nuestro para la aplicación de producción de flores que tenemos en mi invernadero, y aportamos con una guía sobre este biofertilizante de cómo hacerlo para que fuera más práctico y cada uno de los productores pueda realizarlo permanentemente y tener abastecimiento permanente. El tema de la lombricultura es un tema que hemos explotado mucho, el agua de lombriz, de tal manera que esa agua nos permite también utilizarla como fertilizante. Eh, es un resultado, es un apoyo muy bueno, digamos, para tener los cultivos sanos. Y por otro lado, la confección de compost, a partir de todo lo que son desechos orgánicos del predio, que permite ir teniendo tierra con valor nutritivo que permita a los cultivos también fertilizarlos y tener un sustento y buen crecimiento. Tenemos cultivos al aire libre en los invernaderos, cultivos de borde y cultivos de hortalizas y flores al aire libre. Voy a hacer hincapié en los cultivos de borde, que es un tema bien relevante. Estos son, por ejemplo, la plantación en invernadero, las plantaciones de flores, en este caso lilium, que este es otro invernadero con el tema de vasijas de barro, que son vasijas que son muy eficientes en el uso de agua y con las cuales se están produciendo hortalizas. Ese es un ejemplo. Cada vasija lleva 4 hortalizas y se pueden producir, digamos, permanentemente en invernadero o también al aire libre. Esta es una forma de aplicación. Ahí en esta foto estamos instalando las vasijas. Acá ya el cultivo que se hizo en ese mismo invernadero, que en este caso es tomate. Y esto al final de la temporada como que a la vasija que se puede trasladar a otro cultivo. Como en este caso, por ejemplo, que se están produciendo repollo más lechugas, ¿no? Eso pues se ayuda muchas veces con establecer en el bancal cartones que permitan la distribución más homogénea de la humedad, de la propia vasija. Y un cultivo de borde que nosotros estamos implementando, que es un cultivo típico de la zona costera nuestra, donde estamos trabajando con esta unidad demostrativa, que se llama una cuya chilensis, es una bromelácea que tiene alturas de 4 a 5 metros y cuyo tallo, en la parte del cogollo, es lo que ustedes están viendo acá. Se utiliza como ensalada y para fabricar una serie de alimentos. ¿Mm? Entonces, es un cultivo que complementado a los cultivos tradicionales va dando ingresos al pequeño propietario de esta unidad. Esta es la pequeña unidad. Aquí tenemos alrededor de unos 100 chaguales que ya están en llevan 8 meses de plantación y estamos además produciendo plantas que permitan después ampliar esto a otras zonas del predio. Esto es como cultivo de borde. También como cultivo complementario entre las líneas
de nogales hemos pueto tagasaste, que es una fijadora de nitrógeno, es un arbusto forrajero, que permite al mismo tiempo mantenerlo a una cierta altura, de 1,5 metros aproximadamente, y se va cortando permanentemente y se va entregando como forraje al ganado del propietario. Aquí otro cultivo de borde, en términos de los cercos, y que alrededor de las unidades de cítricos, de frutales, hemos puesto lavanda y aloe vera. Y la lavanda obviamente es una planta que todo el año tiene flores, por lo tanto la polinización ayuda mucho a la polinización y a mantener a raya algunos insectos que, nos, que pueden constituir plagas. Y el aloe vera es una alternativa productiva, pero también tiene un tallo floral muy atractivo que también permite atracción de insectos y ayuda a la polinización. Pero al mismo tiempo es absolutamente comercial. Entonces también representa ingresos extras para el propietario. El aloe es una planta entonces que en realidad se vende directamente como la penca propiamente tal en el mercado y tiene usos de alimento con metodologías farmacéuticas, etcétera. Y finalmente los productores pueden elaborar en forma artesanal algunos productos del aloe, ¿no? Como son jabones, cremas, jugos, etcétera. Esta es la unidad demostrativa al aire libre, que es de hortalizas y flores, ¿no es cierto? Que hemos implementado sin esta fotografía de acá arriba. Esa unidad corresponde a este sector. Y lo que está aquí en forma lineal, siguiendo la pendiente, es lo que va a constituir a futuro un cortaviento. Eso tiene dos niveles, un nivel de chagual a 1,5 metros de esta plantación que son de árboles. Entonces tenemos ahí una tecnología agroforestal introducida, digamos, para proteger los cultivos. Esta es la zona de la unidad de cítrico que ya ha crecido bastante, digamos, dado todos los implementos, la implementación de introducción de compost y de humus y obviamente biofertilización, lo que ha dado buen crecimiento a todas las plantas y no hemos tenido problemas de adaptación de cada una de ellas. Y al lado, obviamente, la línea de lavanda que fueron puestas. Y ya vimos que entre las líneas de cítrico están las praderas multiespecies. Ahora, en el caso de los limones, como es variable en el tiempo su demanda, lo que quisimos hacer fue introducir un producto a partir de los limones que no van al mercado y ese llevarlo a un producto que es un licor hemos denominado limoncete y que se prepara con la cáscara del limón y llega a 29 grados, que es lo que permite tener un ingreso también extra, digamos, para aprovechar el desecho de eso, del limón propiamente tal. Y en el caso de los nogales, ¿no es cierto? Hemos hecho una plantación junto con nogales y al mismo tiempo hemos colocado almendros. Y esto también tiene un destiempo respecto a los cítricos en cuanto a producción, lo que permite en el tiempo diversificar sus ingresos. Ahí está la preparación de la zona entre líneas de los cítricos y al lado ya la germinación de la pradera multiespecie. Y cada uno de esos segmentos vamos probando distintos tipos de mezclas, ¿no es cierto? De tréboles, de vallica, de triticales, de avena, etcétera, para ver cuáles nos dan los mejores resultados. La idea es utilizarlo como abono verde y al mismo tiempo utilizarlo como suplemento para el ganado, ¿no? En los primeros estadios de corta será de abono para incorporarlo al suelo y mejorar el suelo y posteriormente para darle al ganado. Y en la zona de laderas, obviamente tenemos un desafío agroforestal, eh, que es en el fondo plantar esa ladera, que es lo que hicimos, con distintas especies nativas,
de tal manera de cosechar agua, aumentar la infiltración del suelo y que en las zonas bajas, donde están los nogales, cítricos, hortalizas, etcétera, tengamos mayor disponibilidad de agua en el tiempo. Ese es el objetivo. Hemos hecho también obras de conservación de suelo, no sé, lo que llamamos las OCAS, las obras de conservación y recuperación de suelo, y en eso hemos utilizado zanjas de infiltración, hemos utilizado fajinas, que son ramas puestas en las zonas que están erosionadas para ir recuperando el suelo con estas tecnologías. Y sin duda la agroforestería es el tema que nos permite una serie de objetivos, ¿no? Beneficios productivos, protección, diversificación, generación de flujos de caja anuales, reducción de riesgos de incendio, protección de suelo, protección de los recursos y fuentes de agua y mejoramiento de la belleza escénica del paisaje. Y las cortinas cortaviento que hemos implementado permiten en dos niveles aumentar la altura y aumentar el espacio a barlovento de protección de los cultivos. A diferencia de estas cortinas que también tienen su efecto, pero que son normalmente de una sola línea de árboles, pero que no son tan eficientes porque crean turbulencias al interior del cultivo que se quiere proteger. Estamos en una zona ventosa, de tal manera que estas cortinas cortaviento van a marcar un propósito de disminución de la evapotranspiración y por lo tanto de tener menos demanda de agua por los propios cultivos integrados. Entonces, hemos en esta zona, una de las especies que existe en términos de bosque es el espino, y ese espino entonces lo hemos manejado y con ello hemos apuntado a aumentar la capacidad de carga vía aumentar la materia seca existente en la pradera anual. Este es el caso concreto, hemos intervenido en una unidad con este fin de silvopastoreo, de donde partimos con una unidad con muy baja producción de materia seca, biofertilizamos la pradera y al mismo tiempo hicimos introducción de mayor cobertura de árboles, de tal manera de favorecer el crecimiento bajo esas coberturas, lo que es bastante superior a las zonas donde no hay efectos de cobertura de árboles, y eso ha permitido con podas de estos árboles subir la copa y con ello, digamos, aumentar la producción de materia seca y materia verde de la pradera anual, pero introduciendo, obviamente, biofertilización en toda la zona, con supermagro. Luego, esta es la situación que se vio a fines de temporada, ¿no es cierto? Un aumento significativo de un 20% de la cobertura de pastos anuales en términos de crecimiento, lo que en las próximas temporadas yo creo que se va a seguir incrementando y eso va a permitir subir la carga animal. Estimado Roberto, ¿me permites nada más una breve interrupción? Nada más para veo que tiene Sí, la mano levantada Hernán Chiriboga. No sé si es para complementar en particular sobre lo que estás presentando o si es una pregunta. Agradecerle a Hernán si nos permite que termines tu presentación y abordarla. sí, Entonces, Hernán, perfecto. Me faltan un par de láminas y ok, termino y le damos ahí para que nadie intervenga. ¿Te parece? de Ok, acuerdo. Gracias, gracias, Hernán, también. ok. Adelante. Vale, vale, gracias. Luego, finalmente, estamos implementando también en esta unidad demostrativa una experiencia que tuvimos en otro proyecto que se llamó Adaptación de la Ganadería Extensiva de los arrieros y ganaderos de la región de O'Higgins, en otra zona andina. Esta es la zona más alta, digamos, en la zona central en Chile. Y ahí introdujimos como complemento a la alimentación de ganado los cultivos de forraje verde suplementario. Y esos son unidades que permiten con cada unidad entrega del orden de los 80 a 90 kilos cada 14 o 16 días, pero a modo suplementario, y lo mismo que estamos haciendo en esta unidad demostrativa. Obviamente que el consumo es diferido, depende si es equino, bovino, etcétera. Y tenemos esta unidad demostrativa, obviamente el tema de transferencia tecnológica a los productores, a los estudiantes y a los profesionales que trabajan directamente con los agricultores. De tal manera que estamos
permanentemente in situ, entregando capacitación a toda la comunidad, que es parte importante del proyecto y es el objetivo del proyecto, es decir, escalar este tipo de experiencias que permitan dar respuesta a los desafíos globales. En conclusión, tenemos por un lado que la tecnología de los forestales de diversificación agrícola, hasta lo que llevamos hoy día de este proyecto, ha sido resultados bien positivos para efectos de apoyar a los pequeños y medianos agricultores y potenciar sus agroecosistemas, ¿no es cierto? Con todo lo que los beneficios que eso significa en términos ambientales, captura de carbono, mitigación de gases, aumento de la biodiversidad, que es un tema central. Y el manejo integrado de cuencas y sus recursos hídricos, como gobernanza participativa inclusiva, con respaldo legal y recursos económicos, es el camino que Chile está recorriendo para la gestión sustentable del agua, en el marco de los desafíos globales que tiene la agricultura hoy día. Sin embargo, con todo, ¿no es cierto?, es importante ir a un cambio de paradigma y pasar de un modelo con base de uso intensivo y extensivo de los recursos por una redefinición de prioridades en el uso, gestión eficiente del agua, hábitos y valores con enfoque sistémico, basado en la ciencia, con inclusión social, transparente, flexible y adaptable, donde todos los actores deben ceder para que todos podamos ganar. Esas son como las premisas finales y con eso termino. José, muchas gracias. Es Pues mi muchas correo gracias. electrónico para los que quieran cualquier consulta o cualquier detalle de las cosas que hemos planteado. Ok, Bueno, muchas gracias, Roberto, por esta presentación. Realmente es impresionante y felicitar por toda esa gama de actividades que suman a este concepto de manejo integrado de cuencas, ¿no? Tenemos algunas participaciones. Bueno, de entrada, ceder la palabra a Hernán, estaba pidiéndola hace unos momentos, y vamos haciendo este diálogo. Vamos viendo si hay preguntas en el chat, y una pregunta en el chat, y después una pregunta que si alguien más desea participar de manera directa, solo alzar la mano. Agradecerles también en ese sentido. Hernán, adelante, por favor. Gracias, José, gracias, Roberto, por la presentación. Yo lo que quería es poner a disposición la granja de Cuncumén. Como ustedes vieron, se están haciendo un montón de buenas prácticas con poco uso de agua en una zona que nos entregaron que era solamente arcilla y tenía cárcavas, era una zona totalmente con el suelo destruido y ya se ha visto un cambio muy grande en los últimos 2 años. Así que tenemos ese espacio para jugar agronómicamente y probar todas las tecnologías, adaptar las cosas. Así que yo lo que quería es poner la granja a disposición. Está a 1 hora y media de Santiago, en buen camino. Así que hacer las visitas. Le tuvimos a Lloyd hace 2 semanas visitando la granja. Se quedó contento de ver que pasamos del papel a la práctica y podemos recibir a productores porque la inversión total de la granja en estos 2 años asciende a $50,000, todo lo que ustedes vieron, incluido el sistema de riego, todo, no hemos pasado de $50,000 de inversión total en una granja que ya es productiva y se puede ver todas las experiencias prácticas en terreno de lo que funciona y cómo se puede implementar el buen uso de agua en esta red y incrementar la vida en los suelos, porque se ve la respuesta ya de los cultivos, de la parte agroforestal, el control de viento con diferentes alturas de plantas. Todo es con mucho sentido común, con mucho ahorro, pero está resultando bien. Así que yo lo que quería es poner a disposición de que si ustedes quieren venir de otras oficinas, de otros países, felices de recibirles, de atenderles, de que conozcan la granja, si tienen grupos de productores que quieren visitar también, es nuestra, es del ICA, así que saquemos el jugo a lo que tenemos. Eso es básicamente lo que yo quería comentar, además de agradecer la buena presentación y el espacio dentro de la red de agua.
Gracias, Hernán, por la invitación. Pues vamos a hacer aquí los sondeos para ir programando visitas a Chile con mucho gusto, ¿no? Reiterar esa felicitación de toda esta gama de actividades y de buenas prácticas. Realmente es ese enfoque integral, ¿no? Que muchas veces, como bien dices, se queda en el papel, pero aquí ya está en terreno. Ya lo que mencionaban también, esta parte que es relevante es conocer la inversión que se hizo. Faltaría complementar con el beneficio económico que sin duda también ahí está llenando el bolsillo de productores, que de eso se trata, ¿no? Que se traduzcan estos beneficios ambientales, ecosistémicos, también en beneficios económicos, sin duda, para los pequeños productores. Gracias, Hernán, también. Un placer que estés aquí con nosotros. Kurt tiene la mano levantada y después Sí, pasamos al chat con mi compañera, con Miriam Castellanos. Adelante, por gracias, favor, Kurt. José, y gracias por la presentación muy informativa. Mira, el asunto que siempre enfrentamos, sobre todo con los pequeños productores, no es que no reconocen la necesidad para el riego, es siempre un asunto de costos. Lo que quería saber más bien en tu experiencia, ¿dónde van las tendencias de riesgo con las diversas tecnologías que vemos ahí de goteo, el riego abierto por gravedad? ¿Dónde van esas tendencias actualmente? ¿Está a la baja? ¿Está subiendo? Nada más una idea. Gracias. Sí, para responder a Kur, la tendencia es creciente. Hoy día pasamos en el sector agrícola prácticamente de un 30% que había hace unos 10 años atrás. Hoy día prácticamente el 60% de todo el sector agrícola está por goteo. ¿Ah? Es decir, hay un cambio bien importante en el uso del agua. Ya los riegos por tendido, los riegos por surco están siendo cada vez menos. La tendencia es hacia la tecnificación del riego a través de goteo, aspersión controlada o microaspersor. Gracias. Complementando la consulta, Kurt, comentarte que efectivamente también por el lado de México, hacia eso se le apuesta, incluso más hacia el riego por goteo que al riego por aspersión. También la energía que se requiere para riego por aspersión tradicional, llamémosle, el riego por cañones, el side roll, incluso demandan un buen nivel en energía. Claro que en el beneficio comparado con el riego por gravedad, es también sustantivo, pero sí se está haciendo énfasis cuando se habla de modernización del riego en México, de buscar estos sistemas de riego por goteo o microaspersión, apostarle a eso. Por supuesto que implica inversiones también sustantivas, pero esa es la tendencia. Los tiempos nos ganan en cuanto a la sequía, la desertificación y el contar con estos enfoques de manejo integrado de cuencas, pues también debe considerar que esa modernización del riego le apueste a estos sistemas más eficientes del uso del agua. Sí, gracias también por Gracias, José. participación. Miriam, ¿tenemos algún comentario en chat? Buenos días. Por el momento no hay ninguna pregunta. Y pues bueno, agradecer la exposición del maestro Roberto Castro, ¿no? Con todas estas soluciones que se pueden ver implementadas. Pero no, por el momento no tenemos preguntas en el chat. Ok, por aquí nada más alcanzo a ver una solicitud de parte de Óscar Araya respecto a tener acceso al instructivo de bioinsumos, Roberto. Sí, no hay ningún problema. Que me manden el correo y le hacemos llegar la correspondiente publicación que tenemos de la guía y lo que estime conveniente. ¿Mm? También lo de forraje verde, si lo requiere. En fin. ¿Mm? De acuerdo, o incluso podemos hacer lo siguiente: si nos compartes la liga de esos documentos y en el correo que vamos a enviar,
con la liga de esta reunión y tu presentación, ahí agregamos para que todos lo tengan también esta publicación. Perfecto. Gracias, Roberto. No sé si alguien más tenga algún comentario. Adelante, el micrófono abierto para quien guste. Algún por ahí no veo manos levantadas, pero Roberto, en una consulta en particular, aprovechando ahorita el micrófono, es el manejo integrado de cuencas, que este enfoque que se le está dando en Chile, eh, eh, ¿cómo lo están orientando respecto a la gobernanza? Porque es clave sin duda que tiene que haber una, una serie de regulaciones para que en la participación de productores y no solo de productores, sino los habitantes del territorio estén las reglas claras. Mencionaste una serie de leyes, de códigos, pero si hablamos de la gobernanza en una comunidad, respecto a los derechos de agua, hablando de este enfoque de cuencas, una comunidad que esté cuenca arriba respecto a una comunidad que esté cuenca abajo, ¿cómo se dan esas interacciones considerando el paraguas de la gobernanza para que se realice de manera ordenada, evitar los conflictos en el uso del agua, en el uso del suelo, con este enfoque de cuencas, Roberto? Es un gran tema, bueno, José. Eh, la verdad es que hasta esta ley, digamos, la modificación del Código de Agua, que implica trabajar por consejos de cuenca, y se está preparando la ley que los consejos de cuenca para que tengan sus atribuciones legales, porque hubieron muchos intentos en cuencas en términos de gobernanza, pero voluntarios, ¿ya? De agrupar a todos los actores por las grandes cuencas. De hecho, estuvimos participando en la cuenca del río Maipo, que es la cuenca una de las cuencas importantes en el sentido de que es la que abastece de agua al Gran Santiago, donde vive, ¿no es cierto?, casi la mitad de Chile. Eh, y fue difícil, dado que los actores, algunos no quisieron participar, otros, y ahora, digamos, dándole un marco legal y dándole también la parte económica para su funcionamiento a estos consejos de cuenca, yo creo que va a ser más fácil de implementar. Con todo, no es fácil, porque la idea es justamente cómo respetamos, ¿no es cierto?, la parte de funcionamiento ecosistémica de la cuenca, para que tengamos agua en las zonas bajas, sobre todo en la zona central de Chile nuestra, que parte desde Valparaíso, de la Concagua hasta prácticamente Puerto Montt, es donde tenemos la gran área de depresión intermedia que está entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Nuestras cuencas nacen en toda esta zona, en la cordillera de los Andes, y en la cordillera de los Andes pasan muchas cosas. En las altas cabeceras. Si desprotegemos las altas cabeceras, tenemos más sedimento, tenemos agua de peor calidad, que de hecho existe. Nosotros tenemos las aguas, por ejemplo, con altos contenidos de sales, también con altos contenidos de metal en algunos casos. Entonces, lo que está pasando en la alta cordillera es sumamente importante regular. Y los actores que están comprometidos, digamos, y actuando en la alta cordillera, léase, por ejemplo, centrales hidroeléctricas de Paso, léase la minería, que está actuando, y léase también, ¿no es cierto?, la parte agropecuaria, en términos de lo que es la transhumancia nuestra. Es decir, la transhumancia que tenemos de las partes bajas, en términos ganaderos, de la masa ganadera, prácticamente, yo diría, un 70% de esa masa ganadera se mueve a la alta cordillera en verano por 4 o 6 meses. Y allí entonces hay sobrepastoreo y hay una serie de malas prácticas que también tenemos que, de alguna manera, perfeccionar. Entonces, lo que pasa en la alta cordillera y sus actores, hay que integrarlo en estos consejos de cuenca, pero son parte vital para sostener, digamos, tanto la cantidad como la calidad del agua.
Y ese es el gran desafío que tiene hoy día, digamos, la Dirección General de Agua, de armar. Estamos en un programa piloto de 16 cuencas, para armar los consejos de cuencas, ya se han armado en muchas de ellas. La cuestión después es cómo hacerlo operativo, porque ahí hay que hacer converger los instrumentos públicos, ¿ya? De todas las reparticiones públicas y de los propietarios. Por ejemplo, hacia las zonas más bajas, ya en las zonas propiamente más agrícolas, ¿no es cierto?, planas, con menor pendiente, allí tenemos distintas secciones de los ríos. La primera sección, que está más pegada a la zona alta, indudablemente es la que va a tener mayor cantidad de seguridad, entre comillas, de abastecimiento, y la que deja pasar el agua a la segunda sección. Y luego viene una tercera sección, que es la última, y que normalmente es la que tiene problemas de agua. Porque claro, ya la primera y segunda sección ya le han quitado el agua a la tercera sección, que está más abajo. Por lo tanto, ahí hay un problema de regulación, hay un problema de ir viendo cómo nosotros, todos los actores, se van de alguna manera consensuando, de tal manera de que tener conciencia de que el dato que nos entrega la gestión científica, de decir, mire, el abastecimiento que tenemos de agua es este, por estos periodos anualmente y al mismo tiempo semanal inclusive y mensualmente, y con ello en los tiempos de riego tenemos que adaptarnos. Ese dato duro todavía no lo tenemos muy preciso, digamos, ¿ah? Y se está trabajando en ello, pero hay mucho que hacer todavía para tener la información clara. Entonces se trabaja en términos de distribución de agua para las demandas de los cultivos, se trabaja en función más bien de las presiones que tienen los derechos de agua. Pero un derecho de agua no necesariamente está ligado al requerimiento propio del cultivo que tiene. Me explico, que yo puedo tener 6 litros por segundo, pero a lo mejor tengo solamente media hectárea de hortaliza y el resto entonces no lo ocupo, pero sin embargo yo puedo vender esos el resto, pasárselo a otro, y me va reconfigurando el abastecimiento y la entrega de agua. Entonces tenemos varios problemas que solucionar y esto no es fácil. Pero la idea, ¿no es cierto?, de tomar de la parte central del gobierno, configurar esto en ley y decir, mire, pónganse de acuerdo y hagamos, digamos, todas las políticas públicas que sean necesarias para poder que esto funcione, es la idea de Estado. O sea, eso es un parte importante de la decisión política. Empezamos con eso y el resto ya verá cómo hacemos operativos más eficientes. ¿Por qué? Porque la verdad que sea dicha es que si no lo hacemos, prácticamente esto se transforma en la ley de la selva y al final tenemos menos producción y menos sustentabilidad y menos seguridad alimentaria. Entonces es sumamente importante llegar a esos consensos, pero es complejo. Sin duda, Roberto, gracias por la respuesta. Hay una pregunta en chat, Miriam. Adelante, por favor. Sí, bueno, primero felicitaciones de Olga Liliana Garrido, le dice que es una excelente ponencia. Y de parte de Rodolfo Fernández también lo felicita por su excelente iniciativa y su difusión. Y una pregunta, ¿cómo creen que es la reacción de los productores vecinos? Y es buena pregunta, digamos, pero es bien compleja la respuesta, no es fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto hay que mirarlo no solamente en el contexto de cuál es la reacción ahora, ¿no? Sino esa reacción, por qué se da. Nosotros venimos en realidad de una reforma agraria de los años 60, 70, en cuya reforma agraria se repartió tierras, pero al mismo tiempo los valores en el campo eran valores, yo diría, de sociabilizar problemas y de buscar soluciones. Y surgieron posteriormente cooperativas con mucha fuerza. Posteriormente todo ese esquema cultural se desarmó en Chile. ¿Vale? Entonces, vinieron que cada propietario en el fondo tiene que ser un mundo aparte y sus recursos y la búsqueda de lo que tiene, digamos, valorizarlo, etcétera, y yo sé lo que hago independiente de lo que le pasa al resto. ¿Ah? Esa es como la filosofía que se creó posteriormente. Y hoy día queremos volver, ¿no es cierto?, a retomar que en este contexto de responsabilidad climática que tenemos todos, es que sociabilicemos nuestros problemas y busquemos soluciones conjuntas.
Para eso, el objetivo nuestro cuando hacemos, obviamente, las reuniones con los productores, hacemos las transferencias en los distintos temas, es llegar al máximo de gente, productores actuales. Pero también nos interesa llegar a los estudiantes. Entonces hacemos charlas a los estudiantes universitarios y a los estudiantes de escuelas agrícolas y de tal manera hay que ir con ellos trabajando en un cambio cultural que nos diga si nos interesa avanzar en este sentido, en una biodiversidad de un agroecosistema fortalecido, que no solamente implica, desde el punto de vista de soluciones tecnológicas, sino implica gobernanzas también. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos que fortalecer el tema, yo diría, del punto de vista de buscar mayor participación, porque en estos momentos, eh, contestando la pregunta, tenemos que hacer esfuerzos muy grandes para convencer a los campesinos que van tan más allá del núcleo de influencia que tenemos en la unidad demostrativa para efectos de que ellos incorporen esta tecnología. ¿En qué medida incorpora la tecnología? La van incorporando en la medida que demostremos que esto sea exitoso, porque no hay nada mejor, ¿no es cierto?, que el seguimiento de los éxitos. Y eso en el campo y en los productores se da mucho. A tal punto que eso también crea problemas. ¿Por qué? Porque si a un productor le va muy bien y está, por ejemplo, poniendo cereza, ¿no? Y le dice, pucha, qué bueno. Entonces todo el mundo coloca cereza. ¿Y qué pasa entonces? Que tenemos un exceso de cereza y al final el productor que quería que le fuera muy bien, le va a ir muy mal, digamos, porque va a tener que competir, ¿no es cierto?, y los precios van a bajar. Es el del mercado. Entonces, en ese contexto, también lo que hay un instrumento en Chile que de alguna manera hay que potenciarlo más, que se llaman los PROT, que son un instrumento de ordenamiento territorial para toda la región y decir, mire, este es el uso territorial que aquí se da y por lo tanto, de alguna manera, ser indicativo para ir viendo que esto tampoco pase, digamos. ¿Ah? Es decir, que tengamos un exceso de éxito de algunos productos y de repente al mismo tiempo, y que eso es muy fuerte porque crea desincentivos, digamos, para la inversión también, ¿no? Es que alguien tiene que arrancar una viña porque no es competitivo, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí hay una clara conciencia que también todas las demostraciones tecnológicas de superación para responder los desafíos globales hay que verlo en un contexto de plan de negocio. ¿Mm? Y tenemos bastante participación en las cosas que estamos haciendo, pero indudablemente es baja respecto al universo que queremos cubrir. Gracias, Roberto. Muy completa tu respuesta. Eh, por aquí está la mano levantada, la tiene Jesús Manuel. Adelante, por favor. Buen día a todos, bonita presentación. En la agricultura, pues yo creo que necesitamos mucha planeación y para que esto es, pues respetar lo que ya está y aquello que sea necesario modificar y manejarlo desde el punto de vista de cuencas, cuál es el potencial de la cuenca, cuál es el potencial de ciertos cultivos, de ciertas actividades agrosilvopecuarias, pues no es fácil porque hay cosas ya establecidas y a lo mejor esas cosas no son del todo rentables, ¿no? Entonces, pues se necesita mucha planeación a nivel predial y extrapredial, ¿no? Y a nivel de micro y microcuenca, cuenca y macrocuenca, ¿no? Entonces, pues es un trabajo muy integrador, ¿no? Muy integrador y yo siento que a nivel predial, este, tendríamos cierta información, pero ¿cuál es la diversidad que hay en cada cuenca? Y qué está siendo sostenible, qué está siendo económicamente viable. Entonces, pues todo eso que está ahí, qué se puede rescatar y qué se puede mejorar, ¿no? Ese sería mi punto de vista a lo de la presentación, de que es un trabajo muy integrador, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Compartimos plenamente, digamos, yo creo que hay falta de, o sea,
esta ley y todos estos marcos legales que se están haciendo van apuntando a eso, a ver de alguna manera cómo planificamos, cómo gestionamos, pero para eso también falta mucha información y entre ellos, digamos, todo lo que son el ser y el estar, digamos, de cada una de las macro, de las micro y de las cuencas macro y microcuencas, ¿no? Ahí falta información sin duda también. Gracias, Jesús y Roberto, por esta respuesta también. Roberto, ya para ir cerrando, ya vamos a concluir en unos minutos, pero para ir cerrando, este, una, una reflexión más respecto a si tú consideras que son lo mismo cuando hablamos de gestión territorial y manejo integrado de cuencas, o son conceptos que van de la mano en esto de ir buscando precisamente herramientas que nos ayuden a lo que Jesús Manuel mencionaba, la planificación, la planificación que nos permita hacer un ordenamiento territorial y un manejo integrado de cuencas. Y uno está insecto dentro de lo otro, ¿no? El manejo integrado de cuenca es lo más holístico. Toma la gran cuenca y al interior, si uno quiere ser más fino, ir viendo a nivel ya local las subcuencas y las microcuencas, ¿no? Y trabajar desde las microcuencas, las comunidades, los cultivos, todo lo que es el ordenamiento territorial propiamente tal, y a partir de la diversificación y la capacidad de acogida que tiene cada una de las unidades territoriales. Entonces, sin duda, digamos, la planificación es parte de lo que es el ordenamiento, del ordenamiento integrado de cuencas, ¿no? Eh, pero, claro, es importante hacerlo a partir de lo que realmente existe, como decían, en cada uno de los territorios. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Hay alguna participación en chat, Miriam? No, por el momento solo Guillermina Martínez le dice al maestro Roberto que muchas gracias por compartir y que fue una excelente temática. Muchas gracias a todos Pues por la paciencia de estar ahí y gracias. compartir. Pues si hay alguna persona más que quiera participar, al parecer ya no, pero pues entonces procederíamos a cerrar esta reunión, agradecerle a Roberto su excelente ponencia, a todos los colegas, miembros de la red y colegas en general. Muchas gracias por su participación. Les haremos llegar vía correo la liga de la reunión, la grabación, así como la presentación y otros datos que nos va a compartir Roberto y bueno, la representación de Chile, agradecer a Hernán también su participación. Comentarles finalmente que la siguiente videoconferencia la tendremos para el miércoles 25 de junio. Ya les estaremos informando la temática, pero ahí para que lo vayan teniendo en su agenda también anotado. Así es que nuevamente les agradezco a nombre de la red hemisférica de agua de Ica, a todos ustedes, su tiempo, su valiosa participación y que tengan un excelente día a todos. Muchas gracias. No, gracias a usted y a ti, José, por todo, y al grupo, a la red. Que Muchas estén gracias. bien. Gracias.